enlazados hasta Golden, Colorado, con el doctor Héctor Frisby, nuestra consulta de hoy. Y le decíamos al principio del programa, colesterol y triglicéridos, hay que estarnos vigilando, sobre todo cuando no tenemos dietas muy saludables, que digamos. Pero es el tema que nos va hoy a hablar. Hiperlipidemia, ¿lo dije correctamente, mi doc? Hiperlipidemia, exactamente. Hiper de mucho, lipidemia de los lípidos. Sí, claro. Perfecto, mi doc. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días, mi doc. Este tema me lo pidió como siempre alguno de nuestros amables escuchas en disyuntiva. Perfecto. Y me pareció viniendo muy al caso, porque hablamos acerca de las enfermedades vasculares cerebrales, de lo que aquí se llaman los strokes o la embolia, como le dicen en México, y uno de los factores de riesgo más importantes es la hipertensión, de lo cual ya platicamos, y el otro es el elevado colesterol. Yo creo que el problema más importante que tiene, la gente esto lo conoce, no hace diferenciación desde luego con los subtipos de las diferentes hiperlipidemias, dependiendo de qué lípido es el que está elevado o qué lípido es el que está bajo. La gente se refiere a esto como tener alto el colesterol. Ese es el término que la gente utiliza como un genérico para todo este tipo de enfermedades. Y uno de los problemas más graves que hay con esto es que es asintomático. Los pacientes no se sienten mal. Hay algunas personas que tienen un poco de dolor de cabeza, se marean un poco, sienten un poco de vértigo y casi siempre van al doctor, les estudian el oído, ven que no tienen nada en el oído y se pasa. Hay que recordar que a partir de los 25 años hay que hacerse un examen del colesterol cada año para ver si nuestro colesterol está elevado, y más aún si tenemos un peso por arriba de lo que debemos de tener, que el índice de masa corporal ideal, que tiene que estar entre 19 y 25 kilogramos por metro cuadrado de superficie corporal. Esa es la medida. La gente que estamos por arriba de ese nivel, tenemos que estarnos midiendo el colesterol, o la gente que está por arriba de ese nivel, tiene que estarse midiendo el colesterol cada año y recibir tratamiento. El tener el colesterol alto es algo muy común, porque es muy común que la gente tenga sobrepeso y obesidad. Desafortunadamente México es uno de los países líderes en sobrepeso y obesidad. Por lo tanto, si aunamos esto a que mucha gente tiene diabetes, y mucha gente tiene diabetes no diagnosticada, mucha gente tiene hipertensión, mucha gente tiene hipotiroidismo, esto va agravando todos los problemas de los pacientes. Por eso es muy importante que acudan al médico y que se haga una detección oportuna de este tipo de enfermedades, porque son tratables. Ya platicaremos de eso en una parte más avanzada. Lo más frecuente es que cuando a una persona se le diagnostica alto el colesterol o una hiperlipidemia, esto sea algo que los va a acompañar por el resto de su vida. Son muy raros los casos en los cuales el colesterol se sube por una circunstancia transitoria. El paciente se somete a una dieta, a un tratamiento, y después de un tiempo ya puede dejar de tomar el medicamento. Habitualmente los pacientes que tienen que estar en tratamiento, tienen que estar en tratamiento por el resto de su vida. Puede haber en la hipercolesterolemia, en la hiperlipidemia, puede haber elevación de alguno de los componentes. Para hacerlo de manera más comprensiva, las grasas en la sangre se dividen dependiendo de su peso molecular. Hay proteínas, lipoproteínas, que es una proteína que está unida a una grasa de baja densidad, de alta densidad o de muy baja densidad. Entonces esto las clasifica. El de alta densidad, el HDL o el LDH, es el colesterol bueno, ese es el que se protege. Incluso cuando lo medimos, ustedes pueden ver en el reporte, siempre se reporta si es que está a más de 30 miligramos por decilitro. Tiene que reportarse por arriba de un límite. En cambio, los otros valores del colesterol tienen que reportarse por debajo de cierto límite. Y esto todo no debe de tener ciertos números, de los cuales vamos a hablar al final. ¿Cuáles son los números ideales de este colesterol? La última medida que se tiene es medir el colesterol que no es HDL. O sea, el que no es colesterol bueno tiene que ser de menos de 130 miligramos por decilitro. Esa es la medida más actual que hay para determinar si un paciente está teniendo colesterol elevado, porque puede ser que el paciente tenga un poco elevado el colesterol, pero si no es de más de 130, el riesgo es mucho menor, siempre y cuando, bueno, pues no haya otras enfermedades.
El colesterol, ¿de dónde viene el colesterol? ¿Qué es el colesterol? El colesterol normalmente es un componente que forma todas las paredes de las células que tenemos en el cuerpo. El colesterol es necesario, el colesterol nosotros lo necesitamos para ciertos procesos metabólicos, principalmente hormonas, y todas las células, la pared de las células están formadas de una capa de colesterol. Entonces necesitamos colesterol y por lo tanto los seres humanos tenemos una fábrica de colesterol en nuestro cuerpo que es el hígado. La otra fuente de colesterol es de origen animal, todo lo que viene de otros animales, como esos animales tienen hígado también y también producen colesterol porque también producen paredes celulares, entonces va a contener colesterol. Entonces nosotros vamos a consumir colesterol de los animales, por eso es cuando se hace una dieta para disminuir el colesterol, se recomienda que sea una dieta a base de frutas, verduras, fibra, semillas, nueces para obtener las proteínas de otro origen que no sea de origen animal, porque esto disminuye la ingesta de colesterol y además se le da al paciente un medicamento que disminuye la producción de colesterol en nuestro hígado. Tener alto el colesterol se asocia directamente al incremento de peso. Una persona que aumenta de peso va a incrementar su nivel de colesterol de manera directa, es directamente proporcional. Entre más se incremente de peso, entre más pasado de peso esté un individuo, más va a ser su elevación del colesterol. Los casos más serios de pacientes con colesterol elevado son aquellos que en su código genético pueden tener dos fallas. Una, un incremento exagerado en la producción de colesterol a nivel del hígado, y la segunda es que no tienen un mecanismo para utilizar el colesterol o degradar el colesterol de manera eficiente. Esos son los pacientes que están en mayor riesgo, porque estos pacientes, por mucha dieta que hagan, si la información genética en su hígado le ordena que produzca más colesterol, pues necesitamos tener un tratamiento muy agresivo y tener unas restricciones alimentarias muy importantes, porque las personas que tienen colesterol elevado por arriba de 400 o 450, el valor es hasta 200. Si tienen 400 o 450 o mucho más, yo he visto pacientes que tienen hasta 1300 de colesterol. Estos pacientes ya tienen un riesgo de presentar una pancreatitis muy importante. Este tipo de pacientes tienen una expectativa de vida muy reducida porque, bueno, pues tienen un defecto en la producción o en la utilización del colesterol. Y estos pacientes habitualmente mueren de infartos a edades tempranas, de embolias cerebrales, enfermedades vasculares cerebrales, como lo platicamos. Y estos pacientes también pueden tener daño renal porque se obstruyen las arterias de los órganos a los que llegan. Como les decía, hablando de los signos y síntomas que puede presentar el paciente, normalmente un paciente que tiene colesterol alto no tiene síntomas, no hay signos característicos que nosotros podamos identificar y decir, a ti te pasa esto porque tienes colesterol. Solamente hay un dato clínico muy particular, y no sé si ustedes hayan visto algunas personas que en el párpado inferior se les hace como un depósito de grasa, se hace como un barrito así medio larguito, como acné aquí en el párpado inferior, y esos son depósitos de colesterol, y esos pacientes, esa es una manifestación clínica de que el paciente tiene elevado el colesterol, pero eso es muy raro. Ese signo se presenta en menos del 5% de los pacientes y se presenta después de haber tenido el colesterol elevado por lo menos durante 10 años. Entonces no es tan claro, no debemos de confiar en que pues nos sentimos bien, no tenemos ningún síntoma, seguramente mi colesterol está normal. Sí, es lo que te preguntan aquí, Doc, justamente en el chat. ¿Cómo saberlo? Necesariamente hay que someterse a análisis clínicos, ya que no se presentan sintomatología clara. Es necesario acudir, o a partir de cuánto sobrepeso está uno más expuesto, te pregunta Quetzali, a tener un índice elevado de colesterol y triglicéridos. Yo les recomendaría que por rutina, a partir de los 25 años, se hicieran un perfil de lípidos a partir de los 25 años una vez al año, porque no podemos saber si tenemos, la única manera en la que podemos saber si tenemos historia familiar de hipercolesterolemia es que si hablamos con los miembros de nuestra familia y les preguntamos si tienen alto el colesterol, pero como ustedes saben, confiar en la información de nuestros familiares pues es confiar en información subjetiva que muchas veces ellos nunca han ido al doctor y nunca han sido diagnosticados, y no es que no tengan elevado el colesterol, es que no lo saben. Entonces
Yo lo que les recomendaría en términos generales es que se hicieran un examen de lípidos. Hay muchos laboratorios donde pueden ir a hacerse un examen de lípidos. Yo les recomiendo que vayan a un médico y que el médico revise los resultados del colesterol y que sean muy exigentes. Tener elevado el colesterol es un factor de riesgo muy alto, porque la inflamación que causa el tener alto el colesterol y el que el colesterol se deposite en la capa interna de las arterias, que se llama el endotelio vascular, que se deposite ahí, causa una respuesta inflamatoria. Y esta respuesta inflamatoria puede llevar a otras enfermedades y agrava desde luego la ocupación de la capa interna de las arterias y va reduciendo de manera muy importante el calibre real o el calibre efectivo de las arterias. Entonces la sangre ya no puede llegar bien a los sitios a los que tiene que llegar. Entonces es muy importante el problema que hay desde muy temprano para poder tener una calidad de vida y una sobrevida más importante. Claro, doctor. Ahora te preguntan, ¿sobrepeso es igual a colesterol forzosamente? La relación es muy directa. Probablemente si tú tienes una elevación de peso menor, que tengas 2 o 3 kilos por arriba de peso, la elevación de colesterol no sea tanta. El problema está en que la gente no sabe cuál es su peso ideal. Hay muchas calculadoras que pueden acceder por internet para saber su índice de masa corporal. Esa es la manera en la que ustedes pueden saber si están pasados de peso. Entonces métanse con el Mr. Google y pónganle calculadora de índice de masa corporal o IMC, o si lo quieren en inglés es BMI, Body Mass Index. Le ponen ahí su peso y su talla, y ahí les va a dar un rango, y tienen que estar entre 19 y 25. De 25 a 30 es sobrepeso, por arriba de 30 ya es obesidad, por arriba de 35 es obesidad mórbida. Entonces esas calculadoras les van dando el valor. Ya con ese valor vayan y vean al médico y revisen cuáles son las opciones de tratamiento, porque si una persona delgada que está en su peso va y se hace un examen de colesterol y lo tiene elevado por arriba de 350 o 400, es muy probable que esa persona tenga un problema genético en la producción de colesterol o un problema en la utilización del colesterol que necesite tratamiento agresivo. Muchas veces vemos gente delgada, muy delgada, que tiene el colesterol alto. Esos son los pacientes más delicados, porque esos pacientes van a tener unas elevaciones de colesterol que no van a estar relacionadas ni con la dieta ni con la actividad física, lo cual la mayoría de la gente que tiene el colesterol elevado es porque tiene sobrepeso, porque no realiza actividades físicas. La actividad física y el ejercicio, más que bajar el colesterol, lo que va a hacer es que va a ayudar a disminuir de peso y va a incrementar las lipoproteínas, el HDL, la lipoproteína de alta densidad, que es el colesterol bueno, como lo conoce la gente. El ejercicio eleva el colesterol bueno. Algo más que eleva el colesterol bueno, el HDL, es el consumo de aceite de pescado. No importa que sea amarillo, que sea rojo. Hay algunos que dicen que el rojo es mucho mejor y que de las almejas de labio verde de Nueva Zelanda. Todas estas son cuestiones comerciales. Si el paciente consume una cantidad significativa de aceite de pescado, de fish oil, todos los días una capsulita, eso les va a disminuir los riesgos. Entonces no necesita ser el aceite de pescado más caro, ni necesita ser el más, nada más tengan la seguridad de que están consumiendo aceite de pescado. Por eso yo les recomiendo que vayan y lo compren en una farmacia. Los productos farmacéuticos, como lo hemos platicado, están supervisados por la COFEPRIS, que es una de las instituciones más responsables y más científicas que existen dentro de la Secretaría de Salud Federal, y es muy confiable la supervisión que ellas hacen. E incluso estuve leyendo una noticia que hace 2 o 3 días la COFEPRIS sacó del mercado una larga lista de productos milagro en el mercado mexicano. No sé si revisaron esa noticia, si no, bueno, pues échenle un ojo. ¿Cuánto debe medir el colesterol? Ya que vayan y se midan el colesterol total, o sea, la suma de todos los colesteroles, tiene que ser de menos de 200. Y el otro valor que les digo que probablemente vayan a ver ahí es el colesterol no HDL. Lo que hacen es que toman todos los colesteroles, le quitan el HDL, que es el colesterol bueno, y todos esos colesteroles no tienen que medir más de 130. Si mide más de 130, ese paciente necesita tratamiento.
¿Cuál es el tratamiento para disminuir el colesterol? Ya lo estamos platicando. Hay que cambiar el estilo de vida. Como siempre regresamos, en todos los temas, si ustedes se acuerdan, siempre regresamos al estilo de vida. Somos lo que comemos. Saludable, ¿no? Es probablemente la mejor recomendación que les puedo dar. Hay que hacer ejercicio, por lo menos 30 minutos de ejercicio, por lo menos 4 veces a la semana. Hay que estar en el rango de peso ideal, que es de 19 a 25 kilogramos por metro cuadrado de superficie corporal. Es una medida muy complicada, no se preocupen, métanla a una calculadora y nada más acuérdense que tienen que estar entre 19 y 25. Hay que evitar los alimentos que contengan grasas del tipo de trans fats, o sea, las grasas trans, las grasas que están, esas grasas el cuerpo no las puede utilizar. Esas grasas son que nosotros consumimos en los alimentos y el cuerpo no sabe qué hacer con ellos y los deposita y nos acompaña toda la vida hasta que nos morimos. Hay que incrementar el consumo de alimentos ricos en fibra. Sí, es lo que te iba a decir, mi doc. Una de las maneras también que podemos sospechar que andamos con colesterol alto es en base precisamente a nuestros hábitos. O sea, si le entramos mucho a la hamburguesa, a las gorditas de chicharrón y todo ese tipo de cosas, pues podemos estar seguros que vamos a tener un colesterol alto con seguridad. Claro, si nuestra dieta gira alrededor de proteínas de origen animal, es muy probable que vayamos a tener al final elevaciones de colesterol. Si nosotros 2 o 3 días de la semana consumimos proteínas de origen vegetal o proteínas de pescado, eso va a disminuir el riesgo de que nuestro colesterol se eleve en relación a nuestra dieta. Otra medida es lo que les estaba mencionando, es que nuestra alimentación se acompañe siempre, cada alimento, de una cantidad importante de alimentos que contengan fibra. ¿Por qué la fibra? Porque la fibra va a disminuir la absorción de las grasas y de los carbohidratos y va a arrastrarlos y los vamos a sacar con el excremento. Se va a evacuar todo esto. Alimentos ricos en fibra que la gente puede acceder, pues es consumir avena. Es una muy buena costumbre desayunar avena en las mañanas. Incluso ya hay presentaciones muy sencillas que la venden en un sobrecito, lo pones en un plato, le pones agua, yo les recomiendo que lo hagan con agua, no con leche, desde luego. Le ponen agua, lo calientan 1 minuto en el microondas o en la estufa y ya está la avena. Le ponen fruta picada, le pueden poner frutas secas, pasas, le pueden poner almendras en rebanadas, una serie de cosas que pueden hacer. Ese es un desayuno muy saludable. Comer frutas como manzana que contiene fibra, plátano, peras, ciruelas, pasas, el frijol, los frijoles, los garbanzos, los chícharos, las lentejas, todo ese tipo de alimentos son fuente muy rica de proteína y de fibra y no contienen nada de colesterol. Eso es una muy buena costumbre, consumir ese tipo de alimentos. Como les decía, el pescado es también una fuente muy importante de proteínas que podemos consumir como alternativa de comer carne roja o carne de pescado. Claro. Yo digo carne de puerco o el pavo que les venden como jamón de pavo, que lo que en realidad hacen es que muelen todo lo que trae el pavo y lo hacen como una pasta y nada más le ponen sal para que la gente le guste, sí. pero en realidad no es muy saludable. Ahorita dicen que el pavo es muy bueno y que el pavo, casi te da santidad comer pavo, pero no es cierto. Hay estudios en los cuales está demostrado que la cantidad de sal y de grasa que contiene el jamón de pavo es aún mayor que la de jamón de cerdo. Vamos a regresar a las recomendaciones de siempre, acuérdense, son 2, y estas recuérdenlas siempre e intégrenlas a su disciplina de vida. No consumir más de 1 onza de alcohol al día. Eso es una recomendación muy importante porque esto incrementa el colesterol. Y la segunda es no fumar, porque acuérdense que el fumar lo que va a hacer es que va a secar la capa interna de las arterias, va a favorecer a que se formen pequeñas rajaditas adentro, pequeñas heridas adentro de las arterias en una capa que se llama el endotelio vascular. Y eso, acuérdense que la única manera que el cuerpo sabe cómo reparar esas pequeñas heridas es pegando plaquetas. Esas plaquetas causan una respuesta inflamatoria, causan mucha adhesión, que se pegue ahí, y lo que principalmente se pega es colesterol. Entonces se forma una placa de células inflamatorias, plaquetas y colesterol, y eso, cuando se combina, forma un cuerpo inerte que se llama célula esponjosa, porque se ve como esponja al microscopio. El problema de eso es que ya no hay manera de remover eso de las arterias más que de manera mecánica, o sea, hay que arrancarlo prácticamente de las arterias.
ya no hay medicina que lo disuelva, ya no hay nada que lo disuelva. Entonces, cuando se forma una célula esponjosa, lo que va a pasar es que va a haber más inflamación y entonces se vuelve un efecto dominó y se van a formar más células esponjosas y van a obstruir esa arteria. Ese es el mecanismo por el cual se forman las obstrucciones arteriales y los pacientes presentan infartos, empiezan a presentar problemas a largo plazo. Hay que limitar el consumo de alcohol, como se los decía, porque eso también incrementa. Sí, te pregunta Carlos si el consumo de cerveza también incrementa el colesterol. Digo, depende de las cantidades. Para aquellos que pensaban que las matemáticas no eran útiles, yo los invito a que hagan un poquito de matemáticas. No pueden consumir más de 30 gramos de alcohol al día. En cualquier presentación. ¿Cómo saben que están consumiendo 30 gramos de alcohol o más? No es tan complicado como se los decía. Si una cerveza, no sé cuánto tenga una cerveza en total, en volumen, pero vamos a decir que son 300 mililitros lo que trae una cerveza. Más o menos, sí, una y lata, la cerveza digamos. tiene 6%. Ahí, como se los explicaba la vez pasada, ahí dice 6% GL. Eso GL significa Gay-Lussac, que es la unidad de medida del porcentaje de alcohol. Gay-Lussac, la unidad Gay-Lussac corresponde al porcentaje. Eso quiere decir que de 300 mililitros de cerveza que están tomando, el 6% es alcohol. El 6% de 300 mililitros son 18 mililitros, 18 gramos de alcohol. Entonces, en una cerveza de 300 mililitros al 6%, están consumiendo 16 gramos de alcohol. Con 2 cervezas que se tomen, ya alcanzaron su cuota de alcohol. Ahí está mi Carlos. Una cerveza no es problema. Sí. El problema es que se tomen ya más de 2. Mientras no sea una caguama, ¿no? Sí, claro, es una caguama. La caguama no sé cuánto tenga, probablemente sea 1 litro, no sé cuánto sea la caguama. Sí, casi 3/4 litro aproximadamente. Ok, entonces son 750, pues hagan las matemáticas. ¿Cuánto es el 6% de 750? Que son más o menos como 43, 44 gramos de alcohol. Ahí ya se pasaron de la cantidad, o sea, una caguama está muy por arriba de la recomendación de alcohol que se hace para mantener una vida saludable. Oye, las cápsulas de omega 3, te pregunta Quetzali, ¿son buenas para combatir el colesterol? Así es lo que les comentaba. Lo que va a hacer el omega 3 en su presentación comercial. Proteínas de alta densidad, las HDL, y esto lo que va a hacer es que va a proteger el corazón. Perfecto. El omega 3 es el tipo de lípido, de grasa que contiene el pescado. Sí, ya nada más para terminar, los medicamentos que se utilizan, los más frecuentes, los más conocidos por la gente, es un grupo de medicinas que se llaman, que los conocen como las estatinas, la pravastatina, la lovastatina, la atorvastatina, la rosuvastatina. Todas estas que acaban en estatinas son un grupo de medicamentos muy eficientes para disminuir el colesterol, son los más utilizados. También se utilizan algo que se llaman los ácidos nicotínicos. También se utilizan los fibratos que disminuyen la absorción. Los fibratos se utilizan más bien para disminuir los triglicéridos. Y hay un nuevo grupo de medicamentos que son la nueva generación de medicamentos que están muy relacionados con un antibiótico que se llama Monobactam. Hay uno en el mercado que se llama Sulbactam. Tiene muchísimos años que se utiliza en combinación con ampicilina o amoxicilina y Sulbactam. Pero esto no tiene capacidad antibiótica, es un monobactam y todos son los ezetimibe, acaba en imibe. Son medicamentos que son muy muy caros al momento porque no están son nuevos y entonces la compañía farmacéutica quiere recuperar su inversión en la investigación, pero son medicamentos muy eficientes, son medicamentos que ayudan mucho para disminuir los niveles de colesterol. Sí, también se dice, a nivel de creencia o recomendación, que los cacahuates, doctor, claro, no los procesados, estos que venden en bolsitas, sino el cacahuate que pela uno y se lo come, que también es muy bueno, ¿no? Junto con todas las otras alimentos que mencionaste para combatir el colesterol malo, el que se dice. Todas las nueces son una fuente muy importante
de proteínas y de grasas vegetales que son muy buenas para el organismo. Desde luego ya los cacahuates, aunque son deliciosos, por ejemplo los cacahuates japoneses, que no son japoneses, son mexicanos, los cacahuates japoneses son deliciosos, pero contienen una cantidad de sal impresionante. Que bueno, pues no es bueno para la salud consumirlos, aunque son muy ricos, y si le pones Miguelito o chile piquín sabe todavía más sabroso, pero no es altamente recomendable. Como un capricho anual estaría bien, pero no comerlos como un hábito. Así es, sí, lo mejor cacahuate y todo, sí, pues naturales, ¿no? Peladitos y para adentro. Eso es, ya cualquier cosa procesada pues ya tiene, como tú dices, sal, ¿no? Es lo que más contiene todos los alimentos procesados, o los enlatados. La razón por la que los alimentos procesados contienen altas cantidades de sodio es que ustedes se han de acordar que una de las maneras más antiguas de conservar los alimentos es salarlos, porque eso disminuye el deterioro orgánico de los productos. Entonces, por eso es que les agregan sal o algún producto de sodio. Exacto. Para que no se echen a perder tan pronto. Excelente, mi doc. No, pues como siempre nos ayudas a mantener nuestra salud y a tener las recomendaciones de primera mano, que aparentemente pues parece complicado, ¿no? Mantener la salud y cuidar tantos frentes o de tantos padecimientos, pero básicamente, como siempre nos lo dejas cada vez más claro, es aquella vieja frase muy sabia de que pues somos lo que comemos, ¿no? Y de ahí parte todo. Así es, y las enfermedades muchas veces, o en una gran proporción, son causadas por nuestros hábitos de vida. No nos las manda Dios, ni es un castigo divino, ni es porque me dio un susto, ni por nada de eso. Es porque llevamos malos hábitos de vida. Entonces hay que voltear un poquito a ver con qué calidad de vida estamos viviendo, y la calidad de vida significa que qué también estamos tratando nuestro cuerpo, qué también estamos haciendo las cosas, y esto nos va a dar la oportunidad de vivir muchos años en mejores condiciones. Excelente, mi doc. Oye, ya para finalizar nada más, aquí de las disyuntivanautas, por consenso, dicen que se te ve muy bien la corbata de moño y que se te agradece la elegancia con que te presentes a la consulta, mi doc. Ahí de pasadita. Mi doc, muchísimas gracias, como siempre, te mandamos un abrazo, todo nuestro agradecimiento, desde luego, por tu colaboración y por tus valiosas recomendaciones. Mi doc, un abrazo y nos vemos en la consulta el próximo jueves. Les mando un abrazo a todos, cuídense, me da gusto verlos, hasta la próxima semana. Un abrazo, mi doc. Gracias, queridos amigos, vamos a hacer un corte y continuamos aquí en Disyuntiva.